un elemento extraño hacia el cuerpo. Por ejemplo, las bacterias son seres vivos, nacen, se reproducen, ingresan al cuerpo y se alimentan de él para poder reproducirse, para poder multiplicarse, replicarse, etc. Las bacterias también pueden mutar, ¿no? Tienen esa capacidad. Recordemos de que son bueno, estructuras vivas, pequeñas, ¿no? Microscópicas, con autonomía, podríamos decir, que pertenecen, claro, a familias distintas y que, bueno, trabajan, en este caso, destruyendo, haciendo lisis del tejido, ¿no? Una infección obviamente va a ser, pues, por el vector va a tener, ¿no? Un foco, un origen, un lugar. Por ejemplo, las infecciones, a las larvas les apetece más, ¿no? Los equinococcus, cuando comemos una carne con triquina, a nivel encefálico, que mayor apetencia a ese nivel, o como la tuberculosis a nivel pulmonar, etc. Entonces, podemos ver los distintos tipos de bacterias según el origen, tal vez una bacteria hidrofílica, ¿no? En el agua, etc. Entonces, siempre es importante ustedes, mis queridos amigos, cuando tengan un paciente, pues decirle cómo me comenzó, cuántos días está, etcétera, etcétera. No llegar a un cuadro pero como este, ¿no? Este es un noma, una infección tremenda. Bueno, entonces la fisiopatología nos va a producir un aumento de volumen, la inflamación, la no compensación de este paciente va a producir una sepsis severa, un shock séptico, refractario y la muerte. Pero en palabras un poco más tranquilas, podríamos decir que la infección, sí, a nivel cérvico-facial, nos va a producir una celulitis en primera instancia, una celulitis. Esta celulitis es de inflamación del tejido celular subcutáneo, ¿no? Un estado premórbido propiamente, ya de repente hay una rubicundez o a la coloración. También podríamos decir de que de bordes irregulares, no definidos, a la palpación superficial y profunda. Y esta celulitis, pues al cabo de pocas horas, pues puede evolucionar hacia un flemón, que va a ser una infección profunda, ¿no? O a un absceso, que va a ser una infección más superficial. Ambos, estos últimos, contenido, en este caso, purulento, ¿ya? Entonces, es importante tener en claro todo esto. La celulitis va a tener más bacterias aeróbicas y, en este caso, el absceso, en este caso, el flemón va a tener más anaeróbicas. Entonces, las infecciones son casi el diario vivir, ¿no? Ahora tenemos una pandemia, tal vez, pero sí hay, aunque tengamos la pandemia, pues seguimos atendiendo algunos casos de emergencia. En este caso, hacer una prevención con hábitos higiénicos para no llegar a complicaciones en pacientes que pueden estar inmunosuprimidos, que pueden tener una mutación por una translocación bacteriana. Entonces, el tratamiento efectivo va a ser a través de un diagnóstico. Un diagnóstico lo más antes posible que podamos dar, ¿no? Eso es la clínica. Entonces, los métodos de prevención, el diagnóstico de complicaciones y la muerte. La inflamación, los procesos de inflamación que están sujetos, los tomamos mucho, ¿no? Por ejemplo, las interleuquinas,
la 1, 2, la 6 y la 10 pueden ser frenadoras, ¿no? La 8 también. El factor de TNF o factor de necrosis tumoral también es el que va a actuar, ¿no? Las citocinas van a ser marcadores que van a ayudar a que las citoquinas pues se activen. Vale decir, unas son moléculas de señalamiento y las otras son las que van a producir el fenómeno inflamatorio, producidas a nivel del macrófago. El macrófago es el que va a tener mucha importancia en esto de la inflamación. Es bien importante tomar en cuenta todo ello. Hay distintos tipos de infecciones, por ejemplo, una miasis, ¿no? Es el ingreso de larvas, el ingreso de un gusano que ha producido sus larvas, sus hijas, en una cavidad. Por ejemplo, vemos acá como en la fosa izquierda tenemos un reservorio, una granja de puras larvas, ¿no? Bueno, a propósito, la ivermectina se utiliza mucho en este tipo de infección. Hablando de este medicamento, un poco actualizando el tema del COVID-19, pues antes, al comienzo de la pandemia, se utilizaba la hidroxicloroquina, pero se ha visto que la ivermectina es más efectiva, se está dejando de usar la hidroxicloroquina, ya no se utiliza como tratamiento, pero lo que sucede es de que las vesículas acidificantes, ¿no? Obviamente en el neumocito tipo 2 y en otras células que tienen, pues van a hacer de que se cambie ese pH, ¿sí? Y así se vuelva alcalino. Entonces nos ayudaría a que no progrese esa enfermedad. La dosis es 0,2 miligramos por kilogramo de peso corporal del paciente. Entonces, decir que es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, pues va a tener distintas fases, pero obviamente se va a iniciar con un daño tisular y va a ser el que va a producir inflamación, ¿ya? Esto asociado, por ejemplo, a un caso con sepsis. Entonces, ver tanto la parte de la cobertura antibiótica, en este caso, adecuada, tal vez hacer un cultivo y antibiograma, podemos hacer una punción, mandar al cultivo, o tinción de Gram para ver si son bacterias positivas o Gram negativas, aeróbicas o anaeróbicas, etc. Entonces, tener un respaldo. Pero muchas veces tenemos que actuar, en este caso, de manera empírica pero efectiva. Entonces, no podemos unir un antibiótico, por ejemplo, una cefalosporina, que tiene el mismo mecanismo de acción con una penicilina, ¿no? Si bien son primas, porque, bueno, uno viene de, por ejemplo, la penicilina viene del Penicillium notatum, y el otro viene de otro hongo, que es el Cephalosporium, que, bueno, ambos, como son beta-lactámicos, incluso con la vancomicina, etcétera, que también es otro beta-lactámico, claro, desde amplio espectro, pues podemos tener un efecto antagonista en vez de sinérgico cuando queramos tratar una infección. Entonces, siempre ver el tema de las familias, el mecanismo de acción, etcétera, para que podamos iniciar una cobertura antibiótica adecuada. La infección va a ser la propagación a través de una diseminación que puede ser primaria o secundaria. Primaria siempre circunscrita a un solo lugar, secundaria cuando ya ha abarcado otras áreas, otras regiones del origen. Tenemos, por ejemplo, acá, a nivel infraorbitario, miren, a nivel infrapalpebral, también podríamos decir, un área etematosa. Tener mucho cuidado porque a veces hay pacientitos que se les cierra el ojito y puede afectar incluso la parte funcional. Tenemos acá otro en el espacio masseterino, un espacio cal que se llama, ¿no? Del lado derecho, cómo tiene esa simetría facial muy típica de una infección. Diferenciar, ¿no? Una celulitis, como el de la niña, donde prácticamente lo que decía, que se arregla el ojito, obviamente tiene que tener una
una celulitis preseptal, quiero decir, y una poseptal, que aquí tenemos una poseptal. Una preseptal es en la parte anterior del ojo, los párpados, a nivel anterior. Del tarso, todo lo de adelante, preseptal. Y del tarso hacia atrás, o postal, o poseptal, u orbitario propiamente, como se dice en los libros de anatomía, testis, anatomía topográfica de testis. Bueno, entonces, pero en la postseptal, prácticamente hay una proptosis ocular, que el ojo está hacia afuera. Hay una disminución de la agudeza visual. Hay una oftalmoplejía, que el ojito no puede ir de un lado al otro, ni arriba ni adelante, etc. O sea, no puede realizar los movimientos habituales por la oftalmoplejía, ¿no? Entonces, sí o sí, pues se tiene que hacer un drenaje. Si a veces estos pacientes llegan muy tarde, la secuela es que no puedan ver. Entonces, muy bien importante el manejo quirúrgico para estas patologías, para estos tipos de celulitis preseptales y postseptales. En especial las postseptales son netamente de manejo intrahospitalario. Tenemos otras infecciones, ¿no? Aquí igual, a nivel de la vía lacrimal, tener mucho cuidado, por ejemplo, en los drenajes a estos niveles del rostro, porque pueden producirte una cicatriz indeleble, o en este caso, de esta imagen del niño, una sección a nivel de la vía lacrimal, lo cual es complicado, ¿no? Porque luego va a tener epífora o lagrimeo externo, una cistitis también. Muchas veces hay que retirar a veces la glándula de meibomio, que se encuentra a este nivel, ¿no? Donde estoy señalando, próxima al canto externo de la ceja, ¿no? Y puedes retirar la glándula, hacer una exéresis de esta glándula de meibomio para que no produzcan lágrimas, porque el ojo ya es afuncional, cuando ya está muy complicado. Bueno, tenemos otros tipos de infecciones. Miren estas tremendas celulitis cervicofaciales a nivel submentoniano, submental, hemifaciales, bebés, ¿no? Es un bebé de 1 año, etcétera, que le ha dado una infección tremenda. Prácticamente no puede ver con un lado, tiene toda una simetría del rostro. Las típicas infecciones cervicofaciales, miren cómo también se ve afectada la región submaxilar, parotidial, etc. Las bacterias, esto lo pueden encontrar en cualquier libro, ¿no? Las bacterias gram positivas y gram negativas, también tenemos las mismas, si son aeróbicas, dependientes de oxígeno, o independientes de oxígeno. Generalmente estas son las que ya son las más crónicas, ¿no? Este grupo, este espectro anaeróbico, cuando pasa mucho tiempo, la mutación y la capacidad mutágena que tienen estas bacterias va a ser de que no dependan del oxígeno, así como antes, ¿no? No había oxígeno. Y bueno, entonces, tener presente aquello. Para eso necesitamos una cobertura a ese nivel. Dentro de los espacios tenemos los espacios más superficiales, medianos y profundos. Por ejemplo, superficiales a nivel del espacio matutino o bucal, infraorbitario, temporal, sumascenterino. Tenemos espacios un poco más profundos que nos pueden empezar ya a molestar, a tener una dificultad diglutoria, tragar, etc. Espacio submental o submentoniano, espacio sublingual, ¿ya? Que es bilateral, no es único. El submaxilar o submandibular, que es bilateral también, ¿no? Tener mucho cuidado ya con estos. Y cuando hablamos de estos espacios, que son espacios profundos, ¿no? Nos vemos a los espacios parafaringeos derecho, izquierdo y retrofaringeos, ¿no?
aquí está el laterofaringio o parafaringio, derecho o izquierdo, retrofaringio. Estos van a formar el espacio que va a comunicar, ¿no? En este caso el mediastino con el cuello. Entonces, esto es prácticamente una vía de diseminación. Tenemos el espacio pterigomandibular también, la fosa pterigomandibular, y el espacio pretraqueal o retrofaringio. Estos dos son lo mismo, ¿no? Por casos de que todos estos pueden llegar al mediastino y pues prácticamente hacer un empiema pulmonar muy complicado. Entonces una infección primaria, circunscrita, y una infección secundaria es cuando ya hay una diseminación o abarca más lugares, ¿no? Miren cómo tenemos acá una niñita, tenemos que hacerle un corte, otro cortecito para que no quede el quito. Bueno, ahorita todavía tiene un edema suprapalpebral, etc. Acá también. Entonces, también tener mucho cuidado de la distribución del nervio facial, por ejemplo, que es un nervio noble, ¿no? Para los movimientos de la mímica y la expresión del individuo a su entorno, ¿no? Cuando hablamos de la virulencia, hablamos de la capacidad de infección de cada, en este caso, elemento patógeno extraño, sea un virus, una bacteria, sea, por ejemplo, el virus del SARS-CoV-2, ¿no? Tiene una tremenda capacidad de virulencia. Es increíble. Bueno, vamos. Entonces, el diagnóstico, siempre, ¿no? La anamnesis, el examen clínico, la inspección, la palpación, la percepción, la auscultación, la olfacción, muchas veces, ¿no? Usarla. Entre complementarios tenemos los laboratorios, el hemograma completo, el coagulograma, el PCR. El PCR es la proteína C reactiva, ¿no? Es un reactante de fase aguda que nos ayuda a ver cómo está evolucionando el paciente, ¿ya? Y puede ser imagenológico, un estudio radiográfico, un estudio ecográfico o por ultrasonido, que se llama la, la TAC, ¿no? La tomografía axial computada, que puede ser con contraste o sin contraste. También la resonancia magnética nos va a ayudar mucho a un PAF, una punción aspirativa con agua fina, mandamos a cultivo y antibiograma y nos dan un estudio microbiológico del informe con la terapéutica, ¿no? Obviamente, sí va a estar basada en 3 pilares: farmacológico, quirúrgico y el manejo de la vía aérea en estos pacientes. En caricuello siempre es importante eso. Entonces, farmacológico, buena hidratación parenteral, antibiótico terapia adecuada, podemos utilizar 2 hasta 3 antibióticos con el paciente siempre y cuando esté indicado, el espectro variado que pueda presentar cada uno, distinto quiero decir, ¿no? Y bueno, las condiciones del paciente, corticoterapia si amerita. Si a veces no amerita, es mejor no dar un corticoide porque el corticoide puede incurrir incluso la infección o que el paciente esté más tranquilo, pero al final no es así. La terapia analgésica. También acá podemos agregar, por ejemplo, vitaminas, podemos agregar tal vez neuromoduladores en el caso de que tengamos algún mayor compromiso, etc. Por ejemplo, la herida por perro, tenemos que mandar a hacer, en este caso el paciente, hacerse instaurar la vacuna antirrábica, al menos si es un perro de dudosa procedencia. Todo el nivel del CEDES, en zoonosis, uno va, solicita y listo, ¿no? Igual, por ejemplo, en esa misma herida por perro, por la mordedura de canina, la antibiótico-terapia, tiene que ser una antibiótico-terapia que nos abarque la Pasteurella multócida, ¿no? Que es la bacteria de, bueno, de la mordida del perro y del perro. El quirúrgico va a ser el drenaje, ¿no? Hacer una incisión para que pueda salir el pus de espacio que está comprendido y no nos necrose la piel, no haya una alteración a ese nivel, ¿no? Porque prácticamente se necrosara la piel porque
Si estamos con un absceso y no se drena más, pues puede producirnos una fasciitis o fascitis necrotizante. Y obviamente realizar una desfocalización, ¿no? Del foco que está causando, que causó, que causa este cuadro infeccioso. La vía aérea, importante, ¿no? La intubación oronasotraqueal, una traqueostomía, una cricotiroidotomía, etcétera, que sería más adecuada. Se puede practicar en este tipo de pacientes para mantener la vía aérea, ¿no? Acá tenemos unos ejemplos de unas fasciitis o fascitis necrotizantes, ¿no? Miren, esta paciente que estaba internada, bueno, y no se drenó, yo la encontré así. Dije, tenemos que hacer esto urgente. Retiramos todo aquello y, bueno, ahí está. Ha tenido una apertura tremenda, como una pérdida de piel, ¿ya? Si podemos ver aquí, ya se le hecho la sutura. Esta es la que tengo que ampliar. A ver, voy a tratar de mostrarles, mis estimados amigos. Vamos a ampliar esto. Y vean cómo está después de la plastilla. Solamente recuerden lo anterior. Y ahora cómo está nuestra pacientita. Entonces, hay cosas que pueden mejorar, que se pueden hacer. Miren, la lesión llegó prácticamente hasta el huesito, ¿no? Bueno, vamos para adelante. Ya cuando la infección es muy crónica y el sistema inmunológico trata de defenderse y bueno, empieza a producir defensas, ¿no? Anticuerpos y todo aquello, pues también el no haber realizado un drenaje en un debido momento, pues especialmente en los niños que tienen su inmunología más mayor que nosotros, se va a producir una osteomielitis. Se llama osteomielitis de Gardner. ¿Qué es una osteomielitis? Una inflamación del hueso. Pero el hueso no se inflama, sino que se le llama así a la destrucción ósea, en este caso por involucros o secuestros óseos, ¿no? Esos son estructuras que prácticamente ya no son duras, ¿no? Porque el hueso es tejido duro, que es sostén de muchos, de los músculos y demás estructuras, ligamentos, tendones, músculos, etc. Pues hasta dentro tienen arterias, tienen paquetes vasculonerviosos, etc. Entonces, se va a ver afectado este nivel. Miren el lado derecho, comparado con el lado izquierdo. Y bueno, después de ya prácticamente le dimos alta a Silvia, se llamó la bueno, entonces, este tipo de infecciones nos van a producir en el desarrollo, ¿no? El desarrollo y crecimiento, pues asimetrías, ¿no? Tenemos aquí una retrognatia, que la mandíbula maxilar inferior es más pequeño. Estos pacientes tienen una respiración no adecuada, miren. Tenemos una alteración entre el contacto intermaxilar, etc. El manejo es con distracción estrogénica, pero es un procedimiento caro. Entonces, bueno, el paciente muy descuidado ya llega al servicio, tenemos que hacer la intervención muchas veces de emergencia, ¿no? A veces de la noche, etc. Y vean cuántos cortes, pero más bien no se terminó de necrosar la piel, porque también suele pasar acá, ya estaba necrosado. Miren esa área violácea, ¿no? Aquí prácticamente ya está después de que se le ha dado la forma al cuello. En este caso, es el drenaje, cuando prácticamente el cuello era muy abombado, si vale el término, ¿no? Le voy a hacer una pequeña plastilla, un colgajo, clave de sol, tal vez, un colgajo que lo podemos diseñar y cerrar, pero una vez de que ya esté curado completamente el paciente. Los casos un poco más severos, ¿no? Muchas veces necesitamos
hacer un cierre por planos. Dios mediante tendremos microscopio quirúrgico y podemos tal vez hacer un colágeno microvascularizado a distancia para cerrar estos defectos tremendos. Hay otra patología importante, es la angina de Ludwig, ¿no? Von Friedrich Ludwig, médico alemán, la describe, ¿ya? Desde 1828. Entonces, es una infección tremenda, es una celulitis flemonosa, o sea, inflamación del tejido celular subcutáneo, ¿no? O oral laxo con una infección, un absceso profundo que puede llegar a la muerte, de rápida diseminación. Veamos unos ejemplos. Hay una glosoptosis, ¿no? La lengua está elevada, el paciente no puede respirar. Aumento de volumen, ¿no? Le voy a contar los espacios. 2 submaxilares, derecho, izquierdo. Un submentoniano y dos submandibulares y 2 sublinguales. Más el submentoniano son 5 espacios de la angina de Ludwig, ¿no? El paciente no puede respirar, el paciente está con ahogamiento, está mal, está depauperado, aquí está igual una imagen, como pacientito, y ya en cuestión de horas prácticamente puede fallecer si es que no se le da. Antiguamente, antes de que se descubra la penicilina, sí o sí fallecían. Ahora tenemos un porcentaje de fallecimiento de un 55 a 60 por ciento de posibilidades de que pueda vivir, pero ese 40% todavía está latente si es que no se maneja adecuadamente ese tipo de pacientes. Entonces, va a comprometer esos espacios, hemos dicho, en la glosoptosis, en trismus. Trismus es la dificultad de la apertura oral, ¿no? ¿Por qué se produce el trismus? Recordemos de que, bueno, del músculo tiene una vaina aponeurótica, lo que cubre y que nos ayuda a que se deslice el músculo de manera armónica, pero ese espacio virtual se hace real cuando está ocupado por el pus, entonces no puede prácticamente abrir, ¿no? Aquí tenemos también otro caso, una angina de Ludwig, ¿no? Tenemos ahí un aumento de volumen generalizado, suprayoideo. Cuando hablamos de suprayoideo ya sabemos de que es submental, submaxilar, bilateral, parotidio, etc. Todo suprayoideo, ¿no? Un aumento de volumen suprayoideo generalizado y que bueno, hacemos el drenaje de emergencia y aquí está este niño cuando se le está dando de alta, ¿no? Entonces tenemos muchos casos que han jugadores de Pichincha con angina de Ludwig, ¿ya? Etcétera, etcétera. Células presentales, una dama embarazada, acabo de ver un punto, tenemos que tener mucho cuidado, el manejo tiene que ser multidisciplinario, mejor si el obstetra, el ginecobstetra, nos guía en la parte de la cobertura anaeróbica, ya que los antibióticos, los medicamentos que van a ir a ese espectro van a producir alteraciones en el desarrollo, malformaciones congénitas. ¿Ah? Entonces, tener mucho cuidado en eso. Bueno, una emergencia siempre va a ser, tenemos otra angina Ludwig, ¿ya? Donde, bueno, pues por no poder drenar esto, el paciente puede viajar. Aquí están espacios parafaringeos derecho, parafaringeo izquierdo, y el espacio retrofaringeo o pretraqueal, aquí está. Entonces, por esos lugares entra mediastino, empiema pleural o pus en el mediastino, y bueno, se tendrá que hacer una toracotomía, las posibilidades de vida son menores, entonces eso. A un caso de mediastinitis, ¿ya? Mediastinitis cervical descendente, ¿ya? Tenemos a nivel radiográfico un aumento de volumen en los espacios retrofaringeo o preesternal. Tenemos acá también un aumento de volumen radiográfico a nivel para traqueal derecho-izquierdo, para traqueal derecho-izquierdo. Tratamiento, una cervicotomía amplia, ¿ya? Aquí está la tomografía donde vemos los empiemas, predominio del lado derecho, ¿ya? Entonces tenemos una cervicotomía amplia, tenemos que comunicar todo eso
se hacen drenajes, también toracotomías, limpiando, cuidando mucho, amplias, porque prácticamente podemos lesionar, por ejemplo, la vena ácidos, podemos lastimar estructuras, el paciente se desangra y puede morir una vez. Entonces, no es un juego. Igual volver a acomodar las costillas que estamos separando. No se quiebra por sacar las costillas por una toracotomía, pero es importante. Y la evacuación, obviamente, ¿no? Cuidando los lóbulos pulmonares. Entonces, también podemos tener una confusión, una infección, ¿no? Un aumento de volumen, petro, etc. Hacemos una biopsia, miren, de esta pieza, y el resultado que nos da un linfoma no Hodgkin, de acá, ¿ya? El linfoma no Hodgkin de Burkitt. ¿Ya? Es un linfoma que prácticamente da en áreas cálidas, ¿no? En África, en zonas endémicas, en el centro de África. Dennis Parkinson Burkitt, cirujano de los años 50, describe esto. ¿Ya? Está asociada a la inmunodeficiencia y al virus de Epstein-Barr. Entre 30 y 50% de todos los linfomas infantiles. Entonces, en cara y cuello, el linfoma más predominante y agresivo es el linfoma de Burkitt. Bueno, la celularidad de estas van a tener una habilidad gran apoptótica o de muerte celular programada, de tamaño mediano y un tono cuadriforme, con cielo estrellado y marcadores de CD8. Aquí unos ejemplos, ¿no? Cuando prácticamente vemos un episodio, en este caso, que no sé, de infecciones, monocultivos, etc., pues debemos sospechar en esto. Porque el linfoma es una alteración a nivel hemático, ¿no? Una retención de linfocitos, que son células de defensa, y que bueno, van a formar un tumor, pues es el linfoma. Y bueno, esto es sistémico, entonces obviamente se tiene que manejar terapia, ¿no? O sea, oncología, hacer un estadiaje del grado de avance de la enfermedad para ver el factor pronóstico, ¿no? Tal vez una coadyuvancia de oncología quirúrgica, también especialidades afines al área, cirugía maxilofacial, etcétera. Terminar, tener el estudio histopatológico nos diga, es esto, para poder instaurar la terapéutica, ¿no? Miren cómo más necrosis, una comunicación, sangre, el paciente toma y por aquí se le sale la comida, miren, tremendo. Y si no se sigue una terapéutica adecuada, en este caso, o no seguir con los citostáticos, ¿no? que se utilizan porque es sistémica la cosa, no es local. No hablamos aquí de una infección primaria, sistémico, hablamos de un todo, que una pequeña parte representa todo y que todo representa esa pequeña parte, ¿me entiendes? Desde un enfoque holístico, holográfico, etc. Entonces, el paciente fallece y es eso, ¿no? Bueno, aquí tenemos una pacientita ya para el tercer parcial, cuando empezamos a hablar, vamos a hablar de tumores